Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa pero agradable tarde ya de lunes 28 de septiembre. Estamos arrancando esta última semana, el último tramo de este noveno mes del 2020, cargados de información y muchas noticias, entrevistados también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Antes de arrancar con nuestro espacio, quiero agradecer rápidamente a Sudamérica que nos acompaña en un programa más. Muchas gracias a Sudamérica por estar con nosotros y quiero hablarte en este caso de Ibank Sudamérica. Con la app del nuevo Ibank Sudamérica operas más cómodo porque es más fácil pagar servicios, realizar transferencias y consultar cuentas desde donde estés. Importante que sepas esto. Además, al instalar el token, puedes autorizar tus transacciones con reconocimiento facial o dactilar de manera práctica y segura. Descarga ahora la app Sudamérica de tu tienda digital. Así es que ya sabes, muchas gracias a Sudamérica. Ahora sí, arrancamos oficialmente con este espacio informativo. Bien, y así como vemos en la viñeta, hablamos de finanzas, hablamos un poco del mundo bursátil y le agradecemos por su valioso tiempo a este entrevistado de primer nivel que está hoy con nosotros, el presidente CEO de Valores Casa de Bolsa, el señor Cristian Borja. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás, David? Mucho gusto, un placer. Gracias por su tiempo, muy amable, y lo que queremos hacer en este espacio es conocer un poco de las realidades y del mundo bursátil, por supuesto también de valores, cómo fue afectado en estos meses por la pandemia, si fue realmente afectado o solamente algunas carteras se vieron un tanto golpeadas. Bueno, esta crisis afectó a la economía global. Por Sí. supuesto, afectó a la economía de algunos clientes y afectó a muchas empresas también y al comercio en general. Es decir, la economía mundial y, por supuesto, de nuestro país también. Y obviamente a nuestra empresa. Algunos planes quedaron postergados, algunas cosas tendrán que reorganizarse para siguientes ocasiones, pero sobre todo lo que estamos es custodiando y cuidando a nuestros clientes, acompañándoles si alguno tiene que refinanciar o que reestructurar vencimientos hasta que mejore el comercio, y a los clientes que tienen posiciones activas y necesitan liquidez, pues ayudarles a vender sus bonos o a conseguir dinero a través de ello. Es decir, es un año de apoyarnos. Ese es el principal mensaje. La economía se va a recuperar tarde o temprano. Sabemos eso. ¿Qué es lo que hay que estar junto al cliente, que es nuestra obligación, y asesorarles para que tengan calma y sobre todo para que vean un poco más a futuro qué podría estar pasando según nuestro análisis y cómo podríamos ayudarles y acompañarles? Totalmente, más allá de toda la situación, de la coyuntura, de la crisis, paralización en el consumo, el mercado bursátil, sin embargo, se ha mostrado firme, presidente, en una entrevista también con otros referentes del sector. Me han dicho de que, bueno, a pesar de toda la coyuntura, se ha visto un camino de luz, un pequeño túnel ahí al final de toda la oscuridad. Es así, afortunadamente es así, y viene por la lógica de lo que ha estado pasando los últimos años, con cada vez la aparición de más casas de bolsa, de más empresas que confían, de más proyectos que buscan financiamiento. Es un crecimiento lógico. Y si vemos lo que está pasando con las tasas bancarias o con los rendimientos que se consiguen tradicionalmente en el mercado, pues se convierte la bolsa en una excelente alternativa, más aún si entendemos que toda economía grande y desarrollada debe tener un mercado de capitales que acompañe ese crecimiento y que ayude no solo a la diversificación del dinero de los inversionistas, sino principalmente al conseguir dinero para que crezcan las empresas, crezcan los proyectos y que a largo plazo pueda desarrollarse trabajo, economía y sociedad. Así mismo es. Presidente, ¿cómo ha visto usted la incertidumbre de los inversores en estos meses? Por supuesto, como era de esperarse, el inicio de la pandemia, ya por el mes de marzo, me imagino que todo se ha quedado paralizado, un poco la expectativa, parando la pelota y analizar cuáles eran las posibilidades. Pero hoy, ¿cómo están esas visualizaciones? Muchos clientes muy interesados en seguir invirtiendo. Vimos en efecto que en marzo
marzo y principio de abril había más que nada la duda, Ujú, la incertidumbre. Y eso no es bueno para los mercados. No es bueno porque si no ves dónde está la luz al final del túnel, puedes cometer algunas acciones precipitadas que después te vendrán en contra en tu economía. ujú. Una vez que tuvimos un poco más de previsibilidad, que se vio que la pandemia llegó y que es una realidad que tendrá cierto tiempo, los clientes vieron también que no hubo una corrida financiera en los bancos, que la vida continuaba y que ellos también tenían que seguir haciendo algo con su dinero. Si a eso sumamos que vinieron emisiones del gobierno nacional, emisiones como Tapeporá, los proyectos de cementeras, vemos el comercio mismo moviéndose, pues hemos tenido la suerte de que esa confianza de los inversionistas, tanto locales cuanto internacionales, han hecho que se genere un mayor movimiento. Y ahora podemos disfrutar de más de 1.160 millones de dólares hasta el momento que se han transado en operaciones en la bolsa. Si tomamos en cuenta que el año pasado fue un récord de 1.000 millones, para este tal vez si esto sigue así podríamos llegar a 1.300 millones o alrededor de eso, lo cual para nuestra economía en un año difícil significa que es mucho dinero que va directamente al bolsillo de las empresas para que sigan haciendo negocios. Eso es lo fabuloso de la bolsa, porque vas a la desintermediación financiera tradicional y vas a la intermediación hacia donde tú quieres dirigir tu dinero y hacia quien te genera confianza. Ese es nuestro trabajo y estamos muy orgullosos del respaldo de nuestros inversionistas y de ese crecimiento que nuestro país y confianza ha ganado. Qué interesante lo que menciona, presidente. Me llama la atención esto de que, bueno, a pesar de toda la coyuntura tan delicada a nivel económico, me está diciendo que podríamos estimar llegar a los 1.300 millones. Si hacemos un poco de hipótesis, un poco de futurología, como también le gusta al televidente hacer un poco de análisis al respecto, si la coyuntura hubiese sido igual a un 2018, por ejemplo, porque el 2019 tampoco fue tan favorable para la economía, o un año donde no hayan mayores trabas, ¿cuál hubiese sido el límite? 1.500, 1.800 millones. Fíjate, creo que todo tiene momentos. Ujú, Si bien es cierto, el 2018 podríamos tomarle como un año base para este análisis, yo creo que más bien tenemos que pensar en qué está sucediendo actualmente en nuestro país. sí. Toma en cuenta que el 2018 nosotros tuvimos un cambio de gobierno y el cambio de gobierno siempre te para la economía 6 meses. Los últimos tres del viejo gobierno, los tres primeros del nuevo gobierno hasta saber hacia dónde vamos y quién es el que firma la chequera. Entonces yo prefiero pensar en que este es un gran momento para el país y que hubiese pasado si no hubiese habido pandemia. Tal vez si no hubiese habido pandemia, más proyectos hubieran ido a la bolsa, pero menos empresas que ahora tuvieron que trabajar con la bolsa para nuevamente inyectarse capital gracias a la confianza de sus clientes de inversionistas, tal vez no habrían venido. Sí. Entonces pensemos más bien hacia dónde vamos y cuál es nuestro futuro. Nuestro futuro es que como país estamos pasando esta etapa. Estamos pasando de la mejor manera dentro de todo, porque a nosotros nos ha golpeado la pandemia y hemos tenido que hacer muchos sacrificios en nuestra economía para apoyar a las medidas del gobierno, Sí. cerrar comercio, afectar en eso, afectar el turismo. La industria del turismo, por ejemplo, murió. Sí. Eso ha sido un gran problema. Pero si estamos juntos y estamos apoyándonos y vemos hacia futuro e inyectamos dinero en la economía, como no se trata de un hecho aislado, sino un hecho general en el mundo también saldrá para arriba. Y veremos cómo, como país, como sociedad y como mundo, creceremos. Y en lo que tiene que ver a nuestra bolsa y a nuestra economía, estamos muy auspiciosos de cómo está terminando este año, pero sobre todo de lo que puede ser el próximo año, con nuevos récords y sobre todo con proyectos de mayor envergadura que esperamos tener tarde o temprano, proyectos de participación público-privada reales que cambien la infraestructura y la fisonomía de nuestro país, volviéndonos un polo de atracción de inversionistas regionales y mundiales. Qué bueno ese mensaje, presidente, ese positivismo que es tan importante transmitir hoy día porque sabemos que sectores, empresas quebradas, muchos ya tiraron la toalla, están con los brazos caídos y transmitir un poco de ese optimismo, expectativa positiva en este tiempo me parece bastante loable y destacable. Antes de hacer la pausa, una última consulta quiero hacerle. ¿Cómo vinimos con valores en cuanto a innovación? Muchas empresas tuvieron que readaptarse totalmente a este nuevo estilo de vivir COVID, como se lo llama. Desde valores, ¿cómo estuvimos en ese punto? Bueno,
La realidad es que a todos nos tomó por sorpresa, a mí me tomó de viaje, me quedé 5 meses sin poder regresar al país, hace un mes estoy acá nuevamente, pero en innovación, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos primero trabajado puertas adentro y nuestro modelo de negocio es un poco distinto. Nosotros nos consideramos una boutique. ¿Qué significa una boutique? Darle valor agregado a la relación con el cliente. Hemos trabajado mucho por Zoom, hemos trabajado en contención hasta emocional en algunos casos y financiera a los clientes y sí, dándole cada vez más dinero, tiempo y sobre todo esfuerzo al desarrollo digital y sobre todo a las sorpresas de la nueva empresa que estamos formando, en donde Valores es una de las que lo está llevando adelante y que será un emprendimiento regional y de la zona, de la cual nos sentimos muy orgullosos y esperamos que ayude a la diversificación, a la sofisticación y sobre todo al crecimiento del país y que saldrá para los últimos meses del año o los primeros 2 del próximo año y obviamente ustedes serán invitados para acompañarnos en ese desarrollo. Y hay que ser positivo. Nosotros creemos en que con el trabajo, no importa las adversidades que encuentres, cada día es una oportunidad. Si nos detenemos a llorar sobre lo que está pasando, no podremos aprovechar oportunidades. Y toda crisis te da la posibilidad de, si trabajas, si te esfuerzas, si eres creativo, poder superarla y tal vez hacer mejores cosas de las que tradicionalmente la venías haciendo antes de ponerte en la tesitura de pensar cómo mejorar, optimizar y sobre todo ser más eficiente. Por eso es que somos positivos porque trabajamos todos los días con nuestros clientes en esa onda. Qué bueno, presidente. Realmente bastante loable, destacable, como ya decía, hay que transmitir porque esa energía al fin y al cabo uno la emana y eso termina compartiéndose y se termina multiplicando importantemente. Hacemos la pausa rápidamente, ustedes del otro lado no se desprendan, enseguida volvemos con mucho más de información y análisis. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Bien, estamos ya de vuelta, último bloque de este espacio de información y análisis aquí por las pantallas de 5 días, hablando un poco del mercado bursátil, de cómo estuvieron atravesando las empresas en estos meses y de lo que se viene para final de año, ¿por qué no? 2021 también. Está con nosotros un entrevistado de primer nivel, el presidente CEO de Valores Casa de Bolsa, el señor Cristian Borja, quien ya le agradecimos y le volvemos a agradecer este valioso tiempo que nos brinda. Conversamos en la pausa y llegamos a un tema interesante. Decíamos, muchas empresas tradicionales, ¿por qué no también bastante modernas, tuvieron que verse obligadas a invertir en tecnología, innovación, nuevos métodos, sistemas para el cliente, cosa que quizás, presidente, no hubiese sucedido si no llegaba la pandemia, ¿eh? Completamente de acuerdo. Esto aceleró procesos de crecimiento digitales e inversiones porque te enseñó que lastimosamente la pandemia nos quitó el contacto social, pero nos obliga a llegar a nuestros clientes de una manera en que actualmente, cuidando la salud, pueda ser posible. La inversión en tecnología y ese salto
nos ha modernizado, yo creo que como sociedad, al menos un par de años, si no es más. Realmente impresionante. Comentamos también un poquito de esto, quizás para aquel televidente que recién se esté conectando, este nuevo proyecto que tiene Valores entre manos. ¿Podemos hacer un pequeño resumen de esto, presidente? Bueno, tiene que ver con la administradora de fondos que estamos haciendo con sociedad, con personas de otros países, colegas de otros países, de la zona, con lo cual vamos a tener un proyecto y una posición más regional para que las cosas que hagamos en nuestro país y los proyectos o los fondos que lancemos tengan una llegada regional gracias a la credibilidad que hemos ganado como país y al esfuerzo que estamos haciendo desde hace muchos años en posicionar el Paraguay como lo que es un país que tiene mucho menor riesgo del que se percibe desde afuera. Porque la persona que haya invertido y que haya estado en el país se da cuenta que vale la pena confiar y que las cosas que se presentan afuera son solo una faceta, pero no es toda la realidad del país. Impresionante. ¿Y cuál sería ese factor, presidente? Lo que me llama la atención, también me imagino que muchos se preguntarán, ¿por qué Paraguay es un país de tan bajo riesgo en comparación a otros? Primero, porque la sociedad, de alguna u otra manera, es saludable, es buena y quiere salir adelante. Es una población joven, Sí. con lo cual tiene cierto empuje y tiene sobre todo esa avidez de crecimiento. Pero si a eso le sumamos un factor en donde cuando inviertes en el Paraguay puedes invertir en economía real todavía, es decir, tienes campo, tienes ganadería, tienes agricultura, tienes el desarrollo de real estate, tienes todas esas cosas que ves dónde están, que puedes palparlas en lugar de invertir solo en derivados. Y un factor que desde alguna manera puede haber parecido malo, pero a la larga te das cuenta que se convirtió en una bendición, tanto en las crisis internacionales anteriores cuanto en esta pandemia, es que el Paraguay está un poco aislado. Sí. El hecho de estar aislado o estar en el centro de algo, sin mucha conectividad, hace que no te contagies de lo que no tienes que contagiarte. Hace de cuenta lo que ahora es la campaña, protégete, protegemos en todos, quédate en tu casa. Eso es más o menos lo que pasó con nuestra economía. Nuestra economía y nuestras inversiones no estaban afuera, no estaban en las grandes bolsas cuando estas cayeron, no lo estuvieron ahora cuando se afectaron los commodities. Directamente nuestro problema es un problema interno y eso es un problema manejable porque somos una economía pequeña y una economía realmente en que sabemos que se basa un cierto porcentaje en el agrobusiness, un 30%, un porcentaje en comercios, 60% en servicios y a partir de allí tú vas direccionando, no tenemos grandes cambios. Lo nuestro no está en directamente el nivel sobre todo de incertidumbre de qué puede pasar mañana o las grandes apuestas. No se trata de timbas en lo que tiene que ver con la bolsa local, sino se trata directamente de analizar lo que hay y en ese contexto tener un poco de visión a más largo plazo. Realmente positivo. Como dice la frase, no hay mal que por bien no venga. El hecho de estar aislados quizás de otros países con fronteras naturales, esto también le da un plus al Paraguay para que pueda crecer sano, sin tanto contagio, como decía presidente. ¿Qué es lo que le falta a nuestro mercado bursátil para llegar a dispararse? Y bueno, obviamente no llegar a niveles de primer mundo, pero quizás ya ver algo exponencialmente superior. ¿Qué es lo que le falta a nuestro país? Yo creería que dos cosas. La Ujú. primera desde el punto de vista de los emisores, más emisores y proyectos. Un gran proyecto emblemático que confíe y vaya a buscar fondos en la bolsa. Fíjate que con cierta envidia veía el crecimiento de países como Perú o como Colombia, que cuando hicieron las grandes inversiones en infraestructura la década pasada o en los 90, ellos cómo se financiaban, incluso con emisiones en moneda local en su propia bolsa. Nosotros todavía tenemos que ir a buscar afuera para las rutas internacionales. Sí. Es decir, es un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y desde la otra perspectiva, mayor profundización del mercado en donde mientras más personas, más medios como ustedes hablen de finanzas y ayuden a que las personas primero sepan que existe una bolsa local en Sí. Paraguay, que las empresas que están allí son las que tú ayudas a que crezcan con tu dinero y tercero, que es lo principal en ese sector, que no es una timba. Porque mucha gente dice, la bolsa, eso es una timba, y se gana y se pierde. Y sí, se gana y se pierde, pero será en otras bolsas. En la nuestra no jugamos con monedas, no jugamos con eso. Tenemos algo muy previsible, prácticamente
Hay muy pocas empresas que venden acciones y que se han abierto su capital, pero esas empresas que lo han hecho han crecido infinitamente. Fíjate el caso de tu auspiciante de este sector, Sudameris. Sudameris vendió participación y acciones y es un banco con el que puedes hacer. Y también emite deuda. Y así la mayoría de la banca, por ponerte un ejemplo. Entonces, mientras más actores así tengamos que confíen y que diversifiquen su crecimiento gracias al dinero de la bolsa, podremos apoyar directamente a más sectores de la economía y tendremos una bolsa mucho más potente. Realmente, ese círculo virtuoso del que tanto se habla y tenemos que poner manos a la obra ya no más. Presidente, por una cuestión de tiempo hay muchas preguntas que tengo que dejar en el tintero lastimosamente, pero quisiera cerrar con algún mensaje suyo, un poco a lo que apuntamos para cerrar este 2020, quizás, ¿por qué no? Ya proyectándonos al 2021. Pero el mensaje sigue siendo uno y muy claro. Este año ha sido un año de cambios, ha sido un año distinto, que nos ha permitido ver otras prioridades en la vida. Nos ha permitido ver que el dinero no lo es todo, porque gente de mucho dinero cayó enferma e incluso lastimosamente falleció. Sí. Esta pandemia te ha hecho ver otros valores y también te ha hecho ver que la solidaridad es imprescindible, no solo para cuidarse a uno, sino para cuidarnos entre todos. Si la solidaridad le llevas a otros extremos y eres más consciente con tu sociedad, con el vecino, eres más respetuoso del derecho de los demás y del espacio de los demás, vamos a crecer todos. Si nos damos cuenta de que cooperando dejamos de tener un juego ganar cero, sino que ganaríamos todos, cediendo nuestra parte y poniéndonos en la posición del otro, también entenderemos que ese es el camino del éxito. Y de hecho, estamos saliendo de esta pandemia y nuestra economía está mejorando porque ha habido solidaridad. Con el que menos tiene, el gobierno le ha estado ayudando y subvencionando. Los que de alguna manera hemos sido bendecidos en poder este rato colaborar con más posibilidades económicas, lo estamos haciendo y por eso el gobierno puede atender a los otros. Pero sobre todo, el mensaje es el mismo. Tenemos que apoyarnos para salir adelante, como sociedad, como familias y como empresas. Excelente mensaje, presidente. Nada más que agregar, nos quedamos con esa frase y queremos agradecerle este tiempo que nos brindó muy valioso. Conocimos un poco, también aprendimos en este espacio. Agradecerle, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Será un honor y siempre a las órdenes para ustedes. Excelente, presidente, muchísimas gracias. Así está con nosotros al aire el presidente CEO de Valores Casa de Bolsa, Cristian Borja, compartiendo un poco acerca de los avances, de cómo el mercado ha ido atravesando, afrontando a la empresa en estos meses. Y bueno, nosotros llegamos al final, pero no puedo despedirme, por supuesto, sin agradecer rápidamente a Sudamérica que nos acompaña. En este caso, quiero hablarte de Sudamérica Club, el programa de beneficios más completo del mercado, fácil de sumar, fácil de canjear. Suma puntos con todos tus productos Sudamérica, es importante que sepas esto, y comenzar a canjearlos por reintegros, premios, experiencias y muchísimo más. Vos ya sabes realmente vivir tus puntos con Sudamérica Club. Sudamérica, todo un banco, gracias por acompañarnos. Con esto tenemos que despedirnos, llegamos al final, pero nos reencontramos a las 16 horas. Vos ya sabés, nuestro habitual foro empresarial con entrevistados también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Será hasta más tarde, gracias por la compañía. Chao, chao.